estén más cómodos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a la clase. Vamos a terminar ya el acápite, el tema 1 de la unidad 1. ¿Qué es la Constitución? Bueno, mentiren, el que estamos terminando ya la unidad 1, que es la Constitución. No es el tema 1, es la unidad 1, que es la Constitución. Para eso hemos visto el documento de Ferdinand de Lassalle como un documento histórico clásico, constitución real y constitución jurídica formal. Y hemos estado viendo como esta conceptualización que nos aporta justamente Alejandro Medici, que más bien es una recopilación de conceptos de qué es la Constitución de diferentes autores. Todos estos autores que él menciona aquí, todos, sin menosprecio ninguno, tienen así como libros clásicos constitucionales, clásicos, esto implica que cada capítulo, eso que son un par de cuartillas, una cosa así, son libros completos sobre o teoría del Estado, o qué es una constitución, o teoría constitucional, o cuestiones así, ¿no? Es decir, que es mucho de lo que se podría estudiar. Entonces, un clásico es Carl Schmitt, como ya lo vimos, ya no lo vamos a repasar de nuevo, que es justamente Carl Schmitt con su concepto de la Constitución, su concepto absoluto, su concepto de la Constitución absoluto, y su concepto, y dentro del concepto absoluto, lo que vimos, ¿no? Los sentidos de la Constitución desde el punto de vista formal y desde el punto de vista real. Después vimos el concepto relativo de Constitución, y después hemos estado viendo estos conceptos diferentes. Después vimos el concepto positivo de Constitución, los diferentes conceptos que nos expone el autor desde diferentes autores. El concepto positivo de Constitución, el concepto ideal de Constitución. Bueno, eso eran parte de Carl Schmitt, ¿no? Y después vimos la Constitución jurídica formal, la Constitución real, la Constitución histórica, la Constitución por decisión existencial de la comunidad, y nos quedamos en la Constitución dialéctica. Bueno, yo quisiera retomar solamente algunos elementos de la Constitución dialéctica para cerrarla. Voy a retomar solamente esta y vamos a ir a cerrar este acápite. Ya. En la Constitución dialéctica, recuerden que más bien es voy a comentarla, porque aunque ya la dimos, pero es un concepto vinculado al teórico Hermann Hesse, donde lo que plantea es justamente que además de esa constitución jurídica formal que tenemos, que es ese documento escrito, hay una constitución, hay una parte de la constitución que tiene que ver con, o esa constitución jurídica formal es una parte de la constitución, no es toda la constitución, ¿no? Que hay una parte de la constitución que es una constitución no normada, que tiene más bien, o es lo que también se llama normada extrajurídicamente. Cuando se habla de jurídicamente se habla de lo que está vigente, lo que está en el documento, ¿no? Y entonces hay una parte de la Constitución que es no normada, que es extrajurídica así se le denomina, y que tiene que ver con justamente esto que él menciona, que es como la situación política existencial. Es decir, como realmente, como nosotros asumimos como grupo social, como pueblo, como comunidad, una normalidad a la hora de funcionar socialmente. Y esa normalidad evidentemente esa normalidad tiene una forma y tiene una ordenación, ¿eh? No es que somos normales, porque fíjense, hay que tener cuidado con ese concepto de normalidad es muy criticado por Foucault, porque justo la normalidad es lo que se hace siempre desde todos los sistemas para decir, bueno, lo normal es que estemos apegados a la ley. Bueno, y apegados a la ley significa justamente tener un concepto estricto, una palabra
que no da margen nunca a la justicia, por ejemplo, a que si vemos que hay una comunidad que tiene problemas serios con una gran empresa transnacional, como los debates constitucionales que se están dando estos días, ¿no? De manera bastante interesante. Más que debates hay imputaciones ahí. Yo conozco muy bien los casos, el caso de Juchitán, el caso del Istmo de Tehuantepec, un caso impresionante donde tú no puedes, es la cosa de ser legalista, ¿no? Lo normal es ser legalista y decir que no había derecho a la consulta, y justo el ministro Cosío fue el último que tumbó esa demanda de los pueblos de que las eólicas no entraran a sus comunidades. Justo la demanda fue una demanda, no sé si han visto que ha estado una cierta disputa entre el gobierno y el exministro, porque justamente el gobierno dice, bueno, tú te la pasas criticando a nosotros nuestra reforma eléctrica de la ley, pero realmente nunca, en todos los casos donde las comunidades, pueblos indígenas estuvieron ahí invocando, por ejemplo, sus derechos, por ejemplo, el derecho a la consulta, etcétera, que el caso es ese derecho a la consulta, lo que llevaron las ONG fue, junto con los pueblos, es decir, nos violaron el derecho a la consulta, y el propio ministro Cosío fue el que dijo, no, no, no hay elementos, no hay elementos, sin dar el argumento, sencillamente porque dio argumentos legalistas. Y eso no es tener un sentido crítico de la ley, un sentido, cuando digo crítico, es en función de los derechos humanos, es decir, hay que interpretar en función de los pueblos, y los pueblos no me puedes decir que no hay consulta y punto. Tienes que ver cuál es la situación real que se está dando allí. Y justamente lo que pasó es que se metieron todas las empresas sin hacer consulta, pero además sin tampoco beneficiar a los pueblos, que es un poquito también la disputa. La disputa no es que en un pueblo, en una tierra, territorio, un pueblo indígena, como es los que radican en el Istmo de Tehuantepec, no puedas generar ahí empresas eólicas de generación de energía limpia, ¿eh? Yo digo que una de las cosas que plantean los pueblos y que han planteado es que ellos quieren ser partícipes del proceso y de las ganancias. Eso es importante, ¿eh? No crean que los pueblos indígenas en México dicen, no, nosotros no queremos la empresa y punto. No. Es como la minera, ¿no? No queremos, bueno, no. Ok, pero vamos a ser partícipes de todo el proceso que ustedes van a ubicarse aquí en nuestra tierra, territorio. Y esto es una visión la cual tú puedes perfectamente tenerla desde el derecho. Entonces, lo que quiero decir es que no naturalicemos esas cosas de que, porque como lo dijo tal autoridad está bien, o no naturalicemos la cuestión de que no, bueno, es que está pegado a la ley, al Estado de Derecho, y por tanto no puede hacer de otra manera. Tampoco. Eso es naturalizar cosas que cuando hay casos siempre se pueden interpretar de maneras diferentes, y puedes darle contenidos y valores diferentes, y más pensando en derechos humanos y en pueblos y en comunidades que siempre están en situación de desventaja frente a empresas transnacionales, frente al capital, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esta normalidad que habla Hermann Heller, vuelvo al texto, al concepto, estamos hablando más bien de un proceso de ordenación social en el cual estamos inmersos todos. No solo existe esa parte de la Constitución, que es la jurídica formal, sino esa parte en la cual nosotros tenemos hábitos incorporados, ¿no? Eh, ya tenemos como grupo social, ¿no? Somos partícipes de esta ordenación social, de esta forma de actuar, en función no, fíjense, ahí tiene que ver por hábitos, vamos a decir que son como costumbres, y pueden ser conscientes o no, ¿no? Pueden ser conscientes o muy conscientes de que son formas autónomas de organización, o porque una autoridad lo dicta internamente, o puede ser una cuestión de tradición histórica y realmente se va conformando un tipo de ordenación que va más allá de la constitución jurídica. Y esto es importantísimo, es interesantísimo, porque tiene que ver con regularidad social, tiene que ver con pensar la constitución de una sociedad en función no solo de lo que dice una norma, un papel y el pacto que se generó en un momento histórico determinado, sino también con el trabajo, vamos a decir, o la práctica cotidiana de regulación social que podemos tener en una comunidad, ¿no?
No sé si hay alguna duda sobre este punto, sobre esta clasificación. De hecho, el autor, como dice, bueno, el territorio, la historia, la lengua, la cultura, las cosmovisiones comunes originan una normalidad empírica. Cuando está hablando aquí de normalidad, está hablando de justamente de esto que dije, no normalizar determinadas cosas que están mal hechas, sino una normalidad empírica de hechos, de tradiciones, que constituye la infraestructura no normada de la Constitución. Eso, es una infraestructura no normada de la Constitución. A ver, lo que quiere decir es que hay una parte de la Constitución que no está normada, que más bien todas las comunidades, todas las sociedades, tenemos una forma de actuar empíricamente que no tiene, que es parte de la Constitución, y se dice que es parte de la Constitución no porque esté dentro del documento constitucional jurídico formal, sino porque es parte de la cotidianidad. Aquí esto, miren, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno sale en la noche en un auto o en una moto, lo que tengan, que sé, incluso si vas en transporte público, y ya son la 1 de la mañana, ya casi es verdad que no estamos saliendo tanto y eso, pero ¿y qué tú haces si vas a cruzar un semáforo? No, a no ser que sea una avenida grande, que evidentemente yo siempre me paro porque provocar un accidente es peor. Pero ¿qué uno hace? Mirar y no te quedas todo el tiempo en el semáforo, aunque esté en rojo, sino que sigues porque ya son las 9 de la mañana. Entonces es un actuar cotidiano, ¿sí se entiende? Es un actuar que a ningún policía le interesa en un momento determinado. Estoy poniendo una cosa muy sencilla, ¿no? De cotidianidad, pero a ningún policía le interesa en ese momento a las 2 de la mañana pararte y ponerte disculpa, ponerte una multa porque llevaste el semáforo rojo. Pues no, pues es es una práctica cotidiana, porque además no está sustentado en violentar la ley, está sustentado en que es un problema de seguridad, porque a las 2 de la mañana te vas a quedar 3 minutos, 2 minutos a un semáforo que puede ser incluso un poquito peligroso, depende de la zona donde estés. ¿Sí se entiende? Y tú sigues, eso es una práctica cotidiana que a lo mejor en un poblado o en una ciudad muy pequeña o o un lugar semirural o rural no se hace, porque sencillamente, pues, incluso hasta a lo mejor hay pocos semáforos, ¿entiendes? Pero en una ciudad como esta, tan compleja, tan amplia, de tantas avenidas, donde también hay determinadas cuotas de violencia, pues bastantes, entonces son prácticas. Eso es un poquito, le estoy poniendo un ejemplo de que siempre se me ocurre ese porque me parece muy bueno para la Ciudad de México, para que lo entendamos bien este tipo de cosas. Puede haber otras, ¿eh? Si se les ocurre alguna y quieren intervenir, adelante, me levantan la mano y yo con gusto. ¿Quieres intervenir, Salvador? ¿O algo? Bueno, seguimos. Sí, de hecho, yo concuerdo con usted porque en mi oficio que me dedico, he Ujú. llegado a trabajar, ya no lo he hecho, pero algunas veces que trabajé de madrugada, pues, en algunos semáforos que operan en la madrugada, por seguridad, a veces pues nada más te detienes, pues ahora sí que para observar hacia ambos lados, que no haya peligro de pasarte el alto. De hecho, aunque te vea una patrulla, ya no te lo toman en cuenta, ¿no? Por la hora que es, y saben que más por seguridad que por seguridad vial. Vaya, ya no lo aplican tanto los policías, excepto en algunas ocasiones en que algunos cruces pusieron fotomultas, ¿verdad? Solamente ahí, pues, ahí es Sí, donde pero hay un ya, poquito de problema, pero, ya. Sí, sí, ajá. ajá, digamos que Yo mis, es correcto lo que usted dice. Gracias, o Salvador. yo Sí, mis, Samantha. también, yo trabajo en un restaurante y sí, en la noche ya no te pasas y ya no pasa nada. Pero me pasó que una vez una patrulla me paró y le dije, oiga, pero es que es más peligroso que me pare. Y me dijo, no, y me quiso llevar al corralón. Y le dije, pues adelante, pues haga lo que tenga que hacer. Me quisieron sacar dinero y ya uno mejor dijo, ay, ya déjala ir. Pero también los polis en la noche son bien. Bueno, pero fíjate, ahí, pues, eh, aunque lo que estamos queriendo decir es que hay actitudes, fíjate que el autor le llama así, formas ejemplares, ¿no? La Constitución exige convivencia y son formas ejemplares
valoradas de normalidad y que sean de normalidad, ya sean morales o consuetudinarias y todo, y que no se llevan a la norma porque no hace falta. Fíjate, estamos hablando de esto, no de lo que hizo el poli. El poli lo que hizo es ilegal completamente y no podemos ni normalizarlo, aunque ellos en su momento estuvo, no sé ahora cómo está el asunto, la verdad, pero estuvo muy normalizado y es terrible, ¿no? Pero bueno, se supone que le subieron salarios, han pasado varias cosas. No sé ahora cómo está, de todas maneras la conciencia colectiva, popular, individual no cambia de un día para otro, también lo entiendo. Pero evidentemente es normalizado lo que dice Samantha, la actitud de Samantha, y no es normal lo que hicieron los polis. Lo que no, aunque sabemos que lo pueden hacer muchos, no está normalizado, pues no está internalizado como una forma de convivencia ejemplar. Eso es un poquito lo que quiero decir. Para que no pensemos que porque hay una situación que se haga mucho, porque más bien hay un proceso más bien de social, ético, de pauperado en la sociedad, como es la actitud, en este caso, de que refirió Samantha del policía, pues no vamos, no, eso no es parte de la Constitución esta que estamos hablando. Estamos hablando más bien de situaciones que son aceptadas, que tienen cierto consenso, ¿no? Que tenemos cierto consenso, que las realmente las asumimos como normales, aunque no estén normadas jurídicamente, no estén establecidas en la. Está muy bien el ejemplo para poder distinguir también, Samantha. Bueno, y lo que se está pensando, y ahí lo que se ve es que la Constitución se mueve, es muy dinámica, ¿no? Porque justamente esa cuestión consuetudinaria va a tener movimientos a la hora de actuar en una sociedad y va a generar y va a tener también procesos históricos, va a tener, y entonces ahí es donde de esa forma Heller plantea que para superar los conceptos unilaterales de constitución, y esto es otro punto, eh, y esto es muy importante, porque sí, porque no puede ser que diga que Ricardo diga que la constitución de él tiene que ver con tal cosa, la de Jennifer con tal cosa, la de Martín con otra, la de Araceli, no. Porque si no se puede generar, hay que tener cuidado con eso. Por eso hablo de ciertos consensos sociales, de cierta normatividad moral, que es cambiante, pero que a la vez tiene una cierta aceptación social. Pero dice, para evitar justamente los conceptos unilaterales de constitución, lo que se tiene que hacer es una comprensión dialéctica y compleja que evita reducir la fuerza normativa de los fácticos, es decir, a que cualquier cuestión fáctica que suceda, y por eso el ejemplo de Samantha es muy bueno, sea parte de la Constitución. La Constitución se entiende entonces, y esto es lo que tiene de actual el planteo de Heller, como estructura histórica, es decir, como una estructura histórica que se puede ir moviendo, dinámica, abierta, dinámica, pero que evidentemente tiene que tener detrás ese sustento de consenso y de cierta legitimidad en la práctica esta, vamos a decir, en la práctica, esa práctica de constitución de la sociedad, como el ejemplo que pusimos, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahí. Si tienen alguna duda de estos puntos, para pasar, me gustaría que ustedes participaran. ¿Quién me hablara de constitución material y de los conceptos que quedan? Que más que yo participe. De la constitución democrática deliberativa, y yo preguntarles, y de la constitución simbólica, y con eso cerramos. Y si falta algo de este punto de constitución dialéctica, si alguien quiere agregar algo más. Bueno, lo más importante de la constitución dialéctica, para cerrar ese punto, es justamente esta noción o este concepto de constitución dinámica. Constitución histórica. Histórica, ¿qué quiere decir? Que es abierta, que es dinámica, que es viva, que se va moviendo, que no es solamente la jurídica formal, sino está toda esa parte en la cual la constitución se mueve socialmente,
entre una constitución histórica y una constitución real, y que se articula justamente con el funcionamiento social y que es aceptado y que llega un momento en que, pero que eso también varía, que es lo interesante del concepto, que puede variar. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos esta actuación con respecto al semáforo en rojo, etcétera, y podemos intentar pensar, buscar otras, ¿no? O habría que pensar un poquito en prácticas institucionales, sobre todo, por ejemplo, que a lo mejor no están reguladas, pero que se vuelven una costumbre y que se normalizan. No estoy hablando de corrupción, no estoy hablando de corrupción ni de ilegalidad en esencia. Estoy hablando de prácticas que hacen dinámica y real la Constitución. No es que van más allá de lo jurídico. Fíjense, esto es importante porque el ejemplo de Samantha me ayuda a también posicionar, porque son prácticas, a lo mejor el ejemplo que puse de llevarse semáforo en rojo, que al final es una ilegalidad, nos puede confundir un poco, pero no esencialmente son prácticas ilegales, son prácticas cotidianas que se normalizan, que se vuelven de ordenación, y esto es muy relevante hoy, porque es como una profundización de esa constitución real que nos habla Lasalle en el siglo XIX. Lasalle habla de una constitución real, pero lo enfoca sobre todo porque hay factores reales de poder, porque hay grupos de poder. Pero aquí estamos hablando de una constitución dinámica que tiene que ver con nosotros, con la ciudadanía, con la cotidianidad, con ese actuar cotidiano, que no es que sea ilegal ni que estemos corruptos, no, sino que puede ser que no esté regulado, puede ser que sea una laguna jurídica, o puede ser que sea una omisión legal. No tiene por qué. Laguna jurídica, recuerden siempre que es algo que necesita hacerse y que no está regulado, ¿no? Pero realmente no todo en la vida está regulado. Ese pensar que el derecho lo tiene todo, lo necesario para hacer todo, no. Al revés, el derecho tiene lo imprescindible, los principios, lo fundamental, lo que, lo que nos es necesario regular para funcionar institucional y estructural y funcionalmente, ¿no? Con la estructura, las funciones, competencias, facultades, ¿no? Derechos, obligaciones, instituciones que vamos a usar en las relaciones personales, en derecho civil, en las relaciones mercantiles entre personas morales o personas o naturales, o en la relación entre nosotros y el Estado. Todo eso se va regulando, pero no todo está regulado a la vez. Esto es algo importante que entiendan. Y esto es un gran aporte, este concepto, porque este concepto de constitución dialéctica es justamente, tiene detrás de base elementos históricos, elementos dinámicos, elementos reales y elementos de cotidianidad, que no solo es reales de la cuestión esta del factor real de poder de la SAE, sino de cotidianidad, que es lo que diríamos una constitución material, una cosa material que se mueve, justamente que es dinámica, porque las sociedades son mucho más ricas que una norma escrita, única y exclusivamente vigente. Y realmente van aceptando y consuetudinariamente, de manera consciente, inconsciente, generando normatividades y formas de ordenación. Cuando se habla de ordenación, no es que generemos una institución, ordenación es cómo nos comportamos y nos ordenamos entre todos y vamos haciendo determinadas cosas. Es eso, ¿está bien? Entonces es importante porque es como una constitución material, vamos a llamarle así, la dialéctica. Una materia que no es solamente que sea eficaz la constitución jurídica que tenemos, la eficacia es otro concepto. La eficacia es que la constitución se cumpla, la que tenemos. La material es el movimiento dinámico de lo social. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Porque tiene que ver mucho con lo cultural, con las tradiciones, incluso nos abre el camino a pensar ordenaciones en comunidades rurales, semirurales, que no son justamente la ordenación estatal. Para los que estuvieron conmigo en Legalidad Social del Derecho, este concepto abre el camino a pensar que también hay una constitución no normada y normalizada, no normada y normalizada, por ejemplo en las comunidades indígenas. Es decir, ellos
ninguna persona, una comunidad indígena te va a decir, yo estoy en contra de la Constitución mexicana. No, nadie te va a decir eso nunca, jamás. Es que en ningún país, ninguna comunidad indígena se la pasa diciendo que quiere ser independiente. No, no es, por ejemplo, no es el caso, y les voy a poner un caso claro, constitucional, no es el caso de Cataluña o del País Vasco en España, que sí quieren ser independientes. Ellos se consideran una nación independiente, cultural, históricamente, económicamente, lenguaje, todo lo tienen y dicen, nosotros queremos separarnos. Y hay todo un grupo que son independentistas. Eso es una... Pero las comunidades indígenas en América Latina, ninguna tiene ese postulado, ninguna. Los postulados de las comunidades nuestras son postulados en función de la autonomía. Y la autonomía no es la separación independentista, no es separatista, no es independentista. La autonomía lo que implica, que pronto ya vamos a empezar la constitución nuestra y vamos a empezar a dialogar todo esto, implica realmente que tú me dejes que la constitución reconozca, la jurídica formal y el Estado, que yo tengo formas de ordenación políticas, jurídicas, económicas, autónomas diferentes y que sean respetadas. Eso es la autonomía. El respeto, el reconocimiento a formas de ordenación de orden, de cómo me organizo como comunidad en lo político, en lo económico, en lo jurídico. ¿Está bien? Y justamente este concepto de Heller nos da la medida para hablar de una constitución más amplia. Está la jurídica formal, pero podría entrar perfectamente en esa constitución cotidiana, que haya comunidades que tengan sistemas de ordenación que no es que sean contrarios a la constitución formal, sino que la amplían, ¿no? Se vuelven como una constitución material, dinámica, amplia, fundamentada en su historicidad, pero también en su actuar comunitario, ¿no? De normalización de prácticas. Y es que es un hecho, nadie en una comunidad está diciendo, vamos a actuar así para ir contra la Constitución. No, actúan como actúan y se organizan como se organizan porque están protegiendo sus formas de vida, no están en confrontación todo el tiempo, están pensando muchas veces están en confrontación, pero por cuestiones específicas, ¿no? Contra una gran transnacional, contra el narcotráfico, contra el paramilitarismo, contra fenómenos de violencia, eso sí. Pero muchas veces sus prácticas ordenadoras pueden ser tradicionales y nadie dijo, no, hay que hacerlo ahora para ir contra el Estado-Nación. No, lo hacen porque lo han hecho siempre. Quizás llega un momento en que son conscientes de eso y dicen, bueno, ahora queremos reivindicarlo y decir que además de ser autónomas, que tenemos estas prácticas, tienen que reconocer ellos que somos autónomos para que no se metan acá. Eso es otra fase, pero este concepto nos ayuda mucho incluso a pensar eso que vimos en la clase de legalidad, que es el pluralismo jurídico y esta... Ahí lo dice el autor, ¿no? El pluralismo jurídico, cultural, nacional, nos puede ayudar para ver todo esto en espacios y territorios determinados. Bueno, hasta ahí. ¿Quién me habla de la constitución material? Que ahora es otro concepto. Para mí el anterior, aunque el autor le llama dialéctica, Medici, también su creador, Heller, porque la dialéctica es una síntesis, ¿no? Disculpen, volviendo al tema anterior, hace una síntesis de esos procesos de normalidad cotidiana, ¿no? Y eso es lo que dice el autor. Ahora, ¿qué sería la constitución material? A ver si alguien quiere participar, por favor. Me gustaría. Se supone que ya leyeron, tuvieron más que tiempo. ¿Levantaron la mano? ¿Nadie? Yo, Samantha. A ver, Samantha. A ver, está Samantha y está Josefina. A ver, vamos a darle la palabra a Samantha y después Josefina. Adelante. Bueno, se denomina constitución material al conjunto de disposiciones que determinan un régimen jurídico y político particular. A ver. A ver, ¿qué más? Dicen muchas más cosas, ¿no? Que terminan o determinan.
¿Qué determinan mis? A ver, Josefina, ¿quieres aportar algo Yo, más? maestra, Espera, Araceli, que estaba Josefina, después estaría Víctor y después Araceli. Vamos, Josefina, a ver. Según el autor, dice que la constitución material es interpretativa a la vida efectiva de una constitución y a las fuerzas sociales. Creo que eso es lo que me recuerdo. Bueno, a ver, Víctor, sí, lo que han dicho lo dice el autor, pero a ver si seguimos agrupando elementos. A ver, Víctor. ¿Por qué no abren sus documentos? Yo A ver, entiendo que a ver, Víctor, ahora te doy la palabra. Abran sus documentos, ahí lo tienen. Si están en la compu, pueden abrirlos, ver sus apuntes. A ver, Víctor, adelante. yo lo entiendo como esta parte de teoría del Estado, en donde esta constitución material da forma a, a- a la forma de gobierno, si va a ser república, si va a ser una república, si va a ser una monarquía, obviamente constitucional, democrática, y los órganos que van a existir dentro de este Estado. Y bueno, y la forma en que se va a conllevar toda la vida social y política del país. Pero la constitución material tiene que ver con la materialización de esto, ¿no? No con cómo tú lo regulas. De hecho, esa es una de las Como constituciones. con la creación, ¿no, maestra? Es una de las constituciones, es una de las definiciones de Carl Smith, la que dijiste, Víctor. Es justamente ahora no recuerdo, pero es en sentido absoluto, en la parte formal, la constitución de lo político, algo así, no sé si me acuerdo bien, donde establece esto. A ver. ¿Quién más había levantado la mano? A ver, yo, maestra, verdad, Araceli, disculpa, Araceli, adelante. a ver si me escucho bien, es que hay mucho ruido aquí y casi no los escucho a ustedes, pero espero que ustedes sí. Pues yo entendí que la constitución material constituye una categoría interpretativa, es decir, un conjunto de comportamientos constitucionales que organizan y definen un determinado régimen político independiente de su mayor o menor grado de conformidad o con las disposiciones de la Constitución formal. Ok, eso es uno de los conceptos. También aquí Alexander lo puso, se denomina constitución material el conjunto de disposiciones que determinan un régimen jurídico y político particular cuando estos fundamentos normativos esenciales no se encuentran recogidos en un texto único, uniforme escrito, como es el caso de las constituciones formales, habitualmente recogidas en una única ley fundamental o carta magna. Ese es un concepto, a ver. Es la concreta norma jurídica, de acuerdo, la concreta norma jurídica, ¿qué es eso, Samuel? Corazón, porque no se entiende bien, de acuerdo a los comportamientos de la realidad de alguna sociedad, nos dice Samuel. Los comportamientos que organizan y definen un Estado constitucional, dice María Ángeles Rigel. A ver, Josefina, ¿quieres comentar algo específico más de nuevo para yo leer algunos de los conceptos? Sí, es en parte lo que han dicho, pero hay que darle un corte específico, porque cuando Víctor dice que la forma, por ejemplo, de gobierno, es un elemento bastante formal, habría que ver. A ver, alguien ha ido comentando, no sé, te comenté, Josefina, porque me dijiste que ibas a leer algo. ¿Me dices? Ah, sí, si me permite, yo lo puedo leer, maestra. Permítame. Sí, la constitución material, como dijo Rocío, y su dialéctica con la constitución formal sobre la base de los antecedentes de la doctrina alemana de la época de Weimar y sus crisis,
En la segunda posguerra, las doctrinas italiana y francesa desarrollaron la idea de la constitución material. Se trata de un concepto que ha sido elaborado para dar cuenta de una serie de fenómenos ligados inexorablemente a la vida de toda constitución y marca 3 puntos. El primero sería la distancia mayor o menor que suele mediar entre los enunciados formales de una constitución y su eficacia o aplicación efectiva. 2. Las violaciones más o menos sistemáticas de muchas disposiciones constitucionales, sobre todo en épocas de crisis. 3. Las modificaciones tácitas del texto constitucional y la existencia de reglas constitucionales no escritas, compatibles o no con las escritas. Eso está, eso Entonces, es, dale. Termina hasta apoyo. Vale, muy bien. Ok. Entonces, la constitución material constituye una categoría interpretativa que se refiere a la vida efectiva de una constitución y a las fuerzas sociales que la condicionan y le sirven de apoyo. Exactamente. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Hay que tener cuidado porque si no nos podemos confundir. Entonces, confundir la real, que es la de La Salle, por ejemplo, con factores reales de poder, con la que acabamos de decir que es la dialéctica, que tiene que ver más bien con una constitución ampliada en la cual de normalización de prácticas cotidianas que amplían la constitución, que la vuelve dinámica y que tiene que ver con las costumbres y que puede incluir, por ejemplo, ahí las prácticas de pueblos indígenas, con esta, que justamente la constitución material es un concepto y es importante que lo tengamos claro, es el concepto que tiene que ver con la efectividad de la constitución establecida, de la constitución actual. La efectividad, lo dice claramente, es justamente tiene que ver con, como dijeron ustedes, con la vida efectiva de una constitución, una categoría interpretativa, pero tienen que decirlo completo, con la vida efectiva de la constitución y las fuerzas sociales que la condicionan y la sirven de apoyo. Por eso, fíjense, cuando se habla de este concepto, está muy ligado a ¿qué? A entre que lo que está establecido en la Constitución y si es eficaz o no en su aplicación. ¿Qué quiere decir que una Constitución es eficaz? Es decir, que todos las cumplamos, todos cumplimos, o que si se viola, las instancias jurisdiccionales entran a jugar un papel. ¿Está bien? Entran a jugar un papel para que sea resarcido el incumplimiento. ¿Se entiende? Eso es eficacia. Tiene que ver con justamente si se cumple o no la Constitución establecida. Y entonces por eso dice, primero, la Constitución material tiene que ver con justamente, dice, la distancia mayor o menor que suele mediar entre los enunciados formales de una Constitución, artículo 1, 2, 3, y su eficacia o aplicación efectiva. Eficacia tiene 2 ámbitos. Fíjense, por eso dice eficacia o aplicación efectiva, pero son 2 ámbitos. La eficacia tiene que ver con que la cumplamos todas las personas y todos y todas, instituciones, Estado, personas, ciudadanía, todos, e incluso nosotros si estamos en un país determinado tenemos que cumplir su constitución. Es decir, si estamos aquí, la de México, si estamos, e incluso si estás aquí, la de México y la de la Ciudad de México. Si te vas a Guanajuato, la de la federal y la de Guanajuato, y la del Estado de León, y así sucesivamente. Hay que tener cuidado en este sentido, ¿no? Pero a la vez también su aplicación efectiva, es decir, que la apliquen los jueces, que si hay una violación específica que incluso vulnera la Constitución pueda ser resarcido mediante las instancias jurisdiccionales, semijurisdiccionales que existen en el país. Ese es el primer punto. El segundo punto es las violaciones, más o menos sistemáticas de muchas disposiciones constitucionales, sobre todo en épocas de crisis. Claro, ¿respetamos o no respetamos la Constitución? Se relaciona mucho con el primer punto. Entonces, la Constitución material es como una medida de interpretación de saber si la Constitución es efectiva o no. Y el tercer punto es las modificaciones tácitas que vamos haciendo del texto constitucional. Tácitas quiere decir que están, que son de hecho, que son implícitas. Incluidas. Sí, pero están dentro de ellas, están incluidas.
Sí, pero que no son explícitas, ¿no? Que no están, que no es que vino lo tácito, no es que viene el Congreso y te lo modifica, ¿sí se entiende? Lo tácito es algo de hecho, incluido exactamente, como bien tú dices, pero es de hecho, no es, a ver cómo, a ver, para darles un concepto específico. Marqué mal, puse el tácito. Ahora les digo, sí, porque es que quiero que quede claro, porque lo están diciendo en un término jurídico. En un término jurídico no es un significado vinculado a... algo tácito es que está implícito. Es lo que dice, lo que dijiste, Josefina, está incluido, pero no es que esté incluido porque vino el Congreso y modificó el artículo y lo puso, sino porque está implícito. ¿Sí se entiende? Eso es importante, ¿eh? Porque no se ha hecho ninguna modificación. Entonces las modificaciones tácitas en derecho es que están incluidas implícitas, no explícitas. Explícito es que alguien ya lo puso por escrito. Dice, las modificaciones tácitas del texto constitucional y la existencia de reglas constitucionales no escritas, compatibles o no con las escritas. ¿De qué estamos hablando acá? Realmente la constitución material tiene que ver justamente con sus niveles de eficacia. ¿Ok? Con sus niveles de eficacia. Muy bien, a ver, Josefina, que no se expresa o no se dice, pero se supone o sobreentiende. Muy bien, eso es lo tácito. Ese es el concepto, pero lo que quiero es que entiendan, porque que algo tácito en derecho es que está implícito, pero no está expresado, expreso, explícito. Y hay que tener cuidado porque en derecho eso tiene consecuencias jurídicas. Tiene consecuencias jurídicas y está, por ejemplo, en derecho civil lo van a ver como concepto jurídico, de que hay acciones que se hacen tácitas y acciones expresas, y que algunas acciones específicamente tienen que ser expresas y nunca tácitas, no implícitas, no que se supone que están, porque tiene que emitirse la voluntad de la persona, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, entonces, quiero que tengan claro, porque la diferencia de los tres tipos de constituciones que tiene que ver con la materialidad, que es la real, la material y la dialéctica, son tres conceptos diferentes. Y en este va a tener mucho que ver con la eficacia, con, como dice bien el autor, con la vida efectiva de una constitución y a las fuerzas sociales que la condicionan y la sirven de apoyo. Pero me gusta mucho este concepto. La constitución material es la constitución efectiva. Es si se cumple, si no se cumple, y por eso es una categoría de interpretación. Si se cumple, porque a ver, no quiere decir que cuando no se cumple no es efectiva. Puede no cumplirse y realmente todos los mecanismos jurisdiccionales, semijurisdiccionales accionan y rezarse en el incumplimiento. Eso es efectividad también. Eso es parte de la efectividad. ¿Está bien? Bueno. Bueno, ustedes me dicen si tienen alguna duda de esta parte. ¿No? Bueno, Constitución Democrática Deliberativa, vamos, que ya vamos a terminar el tema. A ver si alguien me puede decir. Levanten la mano o... Vamos, participen, vamos. ¿No lo entendieron? ¿No lo leyeron? ¿No se acuerdan? Una de las formas que ustedes podrían perfectamente tener mejor es tener los textos abiertos para que lo puedan ver a la hora de dialogar, señalados en los textos cosas. Porque si estudias y lo señalas ahí, por ejemplo,
y no lo tienes abierto acá, pues alegar a la memoria, sí, pues no, la idea no es aprenderse la memoria, sino dialogar, ¿no? Los elementos. Maestra, es la que está plasmada en su forma más completa y sistemática, en facticidad y validez, sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Y dice Habermas, en las sociedades liberales de la modernidad tardía, el derecho solo puede fundamentarse en forma postconvencional. Esto quiere decir que ni la amenaza de autoridad, ni la costumbre y la tradición, ni la mera legalidad positiva formal sirven ya para fundar un derecho legítimo. La única posibilidad de legitimación es la fundamentación democrática deliberativa que viene dada por el principio del discurso. Que vendría a decir algo así, que como que deben presumirse legítimas las normas morales o que pueden considerarse como producto de la deliberación de los propios obligados a obedecerla. A ver, les voy a explicar. Jürgen Habermas es un gran teórico crítico, filósofo crítico, que devino filósofo del derecho, teórico del derecho, con toda su teoría de facticidad y validez y la teoría del discurso, y genera un concepto de la Constitución, porque lo que le interesa es sobre todo hablar de democracia deliberativa, es de cómo funciona esa Constitución, ¿no? A ver, Brenda, te doy la palabra, que levantaste la mano antes de yo seguir explicando. Brenda. Ya, perdón, esto no podía. ¿Me escucha? Sí, pero súbelo un poquito o pégate más al micrófono. Sí, ya. Eso, ahí. Sí, sí, sobre Habermas y la democracia deliberativa con respecto a la Constitución. Él tiene un libro que, bueno, yo ya he leído en fragmentos y habla sobre esta posibilidad de tener un espacio en el que todos podamos participar. Y en ese sentido, son como foros, lo que yo tengo entendido, son como foros deliberativos en donde toda la comunidad pueda participar y a partir de entonces se puedan crear o emanar nuevas proposiciones de ley que puedan estar establecidas pues dentro de esta constitución. Él habla de esta democracia deliberativa pues participativa posible, ¿no? En este ámbito real, ¿no? Ya como lo veíamos pues con los principales representantes de la democracia deliberativa de antes, los clásicos, sino como algo ya más, algo un poquito más concreto a la realidad. Él habla sobre principios democráticos también, en donde pues todos los ciudadanos puedan pues llegar, si bien no a un consenso, sí a una mayoría de voluntad democrática. Algo así lo entendí. Bastante bien, sí, muy bien, muy bien. Yo, maestra, A ver, Araceli, adelante. Aunado a lo que está diciendo nuestra compañera, ahorita que ella estaba hablando de los principios democráticos, me acordé que el principio democrático de fundamentación del derecho es de una comunidad política, ¿no? O el principio democrático que debe de ser legitimado por las normas jurídicas positivas y que pueden entenderse como un producto de deliberación de la ciudadanía o de la comunidad política. Uh-huh. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Ahora yo voy a explicar un poquito, ¿no? A ver, Habermas es un texto complejo, facticidad y validez, un poquito pesado. Yo lo leí en la maestría cuando la hice. Bueno, lo tuve que leer, pero no entendía ni la mitad en aquel momento.
Y es complejo lo que expone acá Alejandro, aunque lo hace de manera muy rápida y nos expone los elementos más importantes, más relevantes. A ver, lo importante aquí, bueno, les decía que Habermas es un filósofo crítico, después se mete en todo lo de facticidad y validez, con toda esta, como dando los fundamentos para una teoría, por acá lo dice, entender el funcionamiento de la democracia, dice, y del Estado constitucional en la filosofía jurídica y política. Por eso quizás, Brenda, por ahí lo leí, creo que viene de ciencias políticas, ¿no, Brenda? Y entonces, ajá, en la modernidad, pero como bien dijo Brenda, es como intentar, ¿por qué se habla de posconvencional? Esto es importante, posconvencional. Convencional es la convención constitucional, es decir, justamente de ahí viene la palabra incluso convenio, y de convenio, y de ahí vienen las palabras convenio, es como algo en el cual nos ponemos de acuerdo. Postconvencional es que es más allá de ese convenio que hemos hecho, que es ese pacto que hicimos en la Constitución escrita, que es esa Constitución jurídica que tenemos hoy, ¿no? Por eso se dice, es postconvencional y es una comprensión, cuando habla de postmetafísico quiere decir que es más allá de ese discurso que está plasmado idealmente en la Constitución, es más allá de esto. Entonces, está hablando de cómo es la práctica de esa Constitución y cómo debe ser la práctica en el ámbito constitucional. Habermas cree muy claramente que las constituciones tienen establecidos evidentemente los derechos fundamentales que permiten a los ciudadanos su autonomía y participación en las deliberaciones públicas. Y por otro lado, también que se establezcan estos procedimientos de participación deliberativa que permiten un diálogo discursivo, una formación discursiva de la voluntad política y las decisiones estatales. A ver, no está hablando todo el tiempo de una democracia directa, de participación asamblearia, donde en las asambleas, digamos, tal cosa, las tiene en cuenta. Está hablando de esa democracia directa en asambleas, pero también está hablando de ese ámbito deliberativo en un parlamento. Eso para él es el funcionamiento democrático de la Constitución. Es porque justamente eso es lo que, esas condiciones de deliberación, y ahora voy a explicar qué cosa es la deliberación. La deliberación no es ahí que todos hablemos, ni mucho menos, ¿no? No. Por ejemplo, lo que decía la compañera al inicio de la clase, que estaba en la sesión del CEU y los compañeros estaban leyendo un documento y tomaban la palabra y volvían a leer el mismo documento. No están deliberando nada. Están en un proceso más bien de resistencia y de protesta, haciendo una protesta, pero no es una deliberación. La deliberación implica que las personas estamos en condiciones de igualdad, ese es el primer punto, y ese es un gran punto clásico, complejo, el cual se cuestiona mucho en la democracia deliberativa, porque en qué condiciones de igualdad podemos estar nosotros respecto a grupos políticos de poder, no. Por eso, Habermas siempre está pensando en un espacio que tiene que ver justamente, si vayan pasando lista para cerrar, en un espacio que tiene que ver con pequeño, ¿no? Comunitario, de comunidad política, una asamblea, donde todos estamos en posiciones de igualdad, o un espacio como el Parlamento, ¿no? La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Congreso, donde hasta cierto punto estás en posición de igualdad, ¿no? Tú eres senador, tú eres diputado, etc. A partir de ahí se da un proceso de discusión, de discusión, por eso se está basado en la teoría del discurso, donde evidentemente, y en una ética discursiva, donde evidentemente hay normas morales y hay fundamentaciones, ¿no? El principio democrático de fundamentación del derecho y realmente a partir de ese dar argumentos de un grupo, de otro, de diferentes argumentos en ese espacio deliberativo, cuando se terminan de dar los argumentos, lo que va a ocurrir es que se trata de llegar a consensos, se trata de llegar a consensos. No es así que yo digo, Brenda dice una cosa, Milay dice otra, Araceli dice otra, muy bien, ya recogemos todo y al final decidieron los representantes una cosa. No, no, se trata de construir consensos y de incluso
a la hora de que no haya construcción de consensos, ver qué se hacen con los disensos. Por eso es un proceso de deliberación muy profundo. Construir consensos, ver qué se hace con los disensos, con los que no están de acuerdo, y de ahí se va construyendo un documento en el cual no es que tengas que construir un consenso de esta cosa de unanimidad total, ni mucho menos, no, porque realmente siempre va a haber disensos de que disienten, pero de argumentar hasta el punto de generar una construcción colectiva del producto. Ese es el tema. Y el producto regularmente son leyes, normas jurídicas. Por eso lo está pensando mucho para los parlamentos. ¿Ok? Y para él ese es un funcionamiento importantísimo de la Constitución y de los derechos de participación política. Lo piensa para parlamentos, pero también lo piensa para asambleas, para comunidades. ¿Ok? A ver, yo les voy a decir, este concepto hoy es de lo más actual en materia constitucional. No se habla hoy de constitución en materia política, sino se habla de democracia deliberativa. Así que es muy importante. Ya se va a acabar la clase. Voy a retomar este último y la simbólica la próxima clase, el lunes. Y cierro con el texto que les subí del concepto normativo de la Constitución para que ya vamos cerrando la unidad 1. A partir del lunes, que ya cerramos todos los textos, vamos a hacer el primer examen, voy a subir el primer examen, les comento y ya. Y vamos a tener una semana para hacerlo con calma, tranquilos, tranquilas. Y vamos a ver, no, disculpen. Déjenme valorar la cantidad de información, porque lo que yo estaba pensando era incluirles en el primer examen el libro de Constitucionalismo Histórico Mexicano, sino unirlos, un solo examen con esto. Sí, exactamente. No vamos a hacer todo el primer examen, va a ser después que vamos el librito, que eso van a ser un par de clases, va a ser muy rápido, que va a ser un trayecto histórico muy rápido de los periodos históricos constitucionales mexicanos, y ya. Y de ahí cerramos, ahora sí, la unidad 1 y 2, porque van juntas, las uní, y después nos vamos a la Constitución mexicana, ¿vale? Bueno, lean, traigan sus notas y participen, todos los que puedan. Los que están participando, ahorita los voy a apuntar y bueno, vamos bien. Les mando un abrazo, un saludo, cuídense mucho, síganse cuidando y nos estamos viendo, ¿vale? Muchas gracias, maestra.